Ricardo Cermeño González, director general de Select, quien fungirá como el presentador del estudio y además el moderador. Asimismo, Arturo Gómez García, de la Unidad Cibernética de la Policía Federal, la diputada Sofía González Torres, presidenta de la Comisión Especial de Tecnologías de la Información y Comunicación, y el presidente nacional de la Cámara, Mario de la Cruz Saravia. Los dejo con Ricardo Cermeño. Por favor, Ricardo. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Primero que nada, agradezco a Canietti la oportunidad de presentar el siguiente estudio y moderar este panel con tan distinguidos panelistas. Entonces vamos primero a presentarles un estudio, si pueden poner la primera lámina, por favor. Muy bien. Un estudio patrocinado por Canietti, por Amity y por la Asociación Internet de México para impulsar una estrategia de ciberseguridad nacional. No me dejarán mentir que no es necesario volver a subrayar la importancia de la ciberseguridad, porque durante todo el día lo han hecho diversos personajes. Entonces, sin duda, muy importante el tema, y agradezco la confianza de Canietti, que a un servidor nos encargó la tarea de agrupar a varios consultores, entre ellos Alush IT, una empresa de Monterrey, una empresa americana de Naval y un despacho de abogados, Ríos Abogados, para hacer un esfuerzo de definir un documento para impulsar la ciberseguridad en México. Vamos a revisar algunas partes esenciales de este documento y esfuerzo para identificar qué tan avanzados estamos en la ciberseguridad. Primero, les vamos a presentar los resultados de una plataforma para tratar de entender el nivel de apego a la ciberseguridad de organizaciones públicas y privadas de gran tamaño. Después, tratar de explorar este apego con la percepción que tienen del impacto y el riesgo, y concluir y sobre todo subrayar el tema de las recomendaciones, porque el objetivo es las recomendaciones de política pública y de política privada. Vamos a, con eso, sentar el contexto del panel y explorar las preguntas más importantes. Entonces, lo que hicimos fue desarrollar junto con nuestros colegas de Alush IT un modelo simplificado de mejores prácticas de ciberseguridad en 4 dominios. Ahorita vemos algunos de ellos: seguridad de la información, continuidad del negocio, riesgo y ciberseguridad propiamente. Y lanzamos una convocatoria para que las organizaciones de más de 1000 empleados públicas y privadas se autoevaluaran del nivel de apego en estos 4 dominios en escala de 1 a 10. Varios de la organización, para tratar de utilizar la plataforma para un esfuerzo de evaluación comparativa, o en inglés benchmarking. Hicimos un énfasis muy importante en invitar a organizaciones de más de 1000 empleados, porque sabemos que sobre todo las de estos tamaños, están muy avanzadas. Me falla el láser, ok. Entonces quisimos abultar la parte más avanzada, de calificaciones arriba de 7,5, para que sirvieran como comparación en organizaciones menos avanzadas. Si abriéramos esta plataforma a las pymes, tendríamos un 50%, porque es lo que hemos aprendido en una plataforma que mide la madurez organizacional. Sí, por favor, es lo que yo también sugiero para mí mismo. Pueden presentar la presentación al frente, ya sea, sí, sobre todo al frente, ¿no? Para que nuestros panelistas vean también los resultados. Y entonces,
hemos evaluado la madurez organizacional desde hace 10 años con una plataforma en línea y sabemos que el 50% de las organizaciones públicas y privadas de México de todos los tamaños están en una autoevaluación de 5 para abajo, en escala de 1 a 10. Esa es la principal oportunidad del país, cómo cultivar la madurez empresarial, la madurez organizacional, incluso en las dependencias. Entonces aquí hay un sesgo importante, casi 32% es un grupo de avanzados, un 33% de intermedios y un 35% de rezagados. ¿Okay? Tenemos estos 4 dominios, el modelo consiste de más de 39 mejores prácticas muy simplificadas para que hagas una autoevaluación en conjunto con tus colegas en una organización y este modelo tiene, como ya dije, seguridad de la información, riesgo tecnológico, continuidad del negocio, ciberseguridad. Primera conclusión, tenemos un nivel regular, a pesar de que hicimos un énfasis en invitar a organizaciones de gran tamaño, públicas y privadas, y las principales oportunidades en cuanto a la brecha respecto del promedio están riesgo tecnológico y continuidad del negocio, y un poquito más avanzadas los conceptos de seguridad de la información, promovidos bastante en los últimos años, y el tema de ciberseguridad, más pegado a la adopción de temas tecnológicos. Después de hacer esta evaluación, son 39 mejores prácticas en más de 60 organizaciones grandes. Lo que hicimos fue, bueno, de suyo les preguntamos antes de su autoevaluación, al nivel de apego de las prácticas, diferentes temas respecto de sus percepciones del impacto y el riesgo. Y extrajimos estas conclusiones. Sé que no van a ver estas preguntas. La primera pregunta que les hicimos son 6 diferentes iniciativas con las que puedes fortalecer la competitividad de una empresa o de una dependencia pública. Las primeras 2 tienen que ver con fortalecer la experiencia del cliente y por lo tanto la contribución al cliente, incluyéndole elevar los ingresos. La segunda tiene que ver con excelencia operativa y la tercera con mitigar riesgos. Y son 6, no me meto al detalle. Una de las primeras conclusiones súper importantes es que nuestra cultura de riesgo, y esto también lo hemos comprobado a lo largo de 10 años con nuestra plataforma de transformación digital, es de las oportunidades más importantes y sobre todo cuando hablamos de fortalecer la ciberseguridad en el país. En escala de 1 a 10, siempre mitigar riesgos y cumplir con regulaciones, y eso tiene cierta lógica porque no todas las organizaciones están sujetas a regulaciones. Estos 2 temas de mitigación de riesgos siempre salen en los lugares menos reconocidos de la importancia para fortalecer la competitividad de una organización. Después les preguntamos, en términos de escala de 1 a 10, perdón por el salto aquí, les preguntamos diferentes, otra vez, estas 6 rutas, más bien, la misma pregunta y estamos viendo las respuestas de los diferentes grupos, el avanzado, el intermedio y el rezagado, y confirmamos que las organizaciones más avanzadas, pero también los intermedios, dan mayor importancia a las regulaciones y a la gestión del riesgo. Ahí empezamos a ver diferencias y en el caso de las subrayadas, sobre todo, cumplir con regulaciones, hay una diferencia importante, y el tema de mitigar riesgos, que en el caso de las rezagadas, aunque tiene una calificación de 8.2, es menor al resto de las iniciativas para fortalecer el negocio. Después les preguntamos, ¿qué tan importante es la transformación digital para lograr estas iniciativas de fortalecimiento de la competitividad de la organización? ¿Qué tan importante es la transformación digital? Súper buenas noticias, ¿no? Son organizaciones grandes,
casi el 60% dice, para lograr mis objetivos de negocio es muy, muy importante, y un 26% regularmente importante. Entonces, buena noticia, si exploramos las respuestas de los diferentes grupos, podemos ver que la importancia de la transformación digital es sobre todo muy obvia en avanzados e intermedios, donde claramente la gran mayoría asigna la transformación como muy importante, 68-70%. Tienes a rezagados, la mitad de los rezagados, que te dicen que es muy importante. Es buena noticia. El tema es que de entrada pues ya están en el grupo de los rezagados. Una gran oportunidad, ¿no? Después les preguntamos, ¿cuál es tu percepción sobre las amenazas a la seguridad de la información y la infraestructura en la que descansa dicha transformación, o sea, la digitalización de la organización? ¿Cuál es tu percepción? Y les dimos 4 opciones. ¿Existe conciencia de un incremento alarmante de amenazas nuevas y más complejas y estamos actuando en consecuencia? Casi el 50%. Después, ¿existe conciencia de las amenazas que enfrentamos y estamos actuando en consecuencia? Casi 35%. Hay un 16% que dice, tenemos cierta preocupación a ser afectados, pero no tenemos un esfuerzo concertado para prevenir incidencias. Y luego menos del 2%. Las amenazas no son evidentes y existen pocos temores a que se experimenten incidencias. Si vemos adentro de los diferentes grupos, pues también reconocemos diferencias importantes que nos ilustran de las oportunidades que tenemos para impulsar la ciberseguridad en organizaciones. Avanzados e intermedios tienen mucho mayor conciencia. 50% de los rezagados afirman tener conciencia y estar actuando. Pues qué bueno que están conscientes y que están actuando lógicamente. Con la plataforma pueden ver sus oportunidades de lo que les falta y por eso están en niveles rezagados. Es parte de lo que estamos buscando con el patrocinio de Canieti Amiti, la Asociación Internet MX, que haya una mayor conciencia de la ciberseguridad en el país. Después preguntamos, ¿cuál es tu percepción sobre la probabilidad de que los activos digitales señalados arriba, no les traje esas respuestas, qué tanto aprecias los activos digitales? Lógicamente mucho, sobre todo los avanzados. ¿Y cuál es la probabilidad de que sean afectados con un ataque, sean robados o sean dañados? Obviamente el activo más importante tiene que ver con la información de los clientes, los datos financieros, la reputación de la marca y sobre todo con los avanzados, ¿no? Reputación de la marca en línea. Y nos dicen, y aquí es donde creo que hay la clave para sacar conclusiones muy importantes, es que el 47% se ve con una media probabilidad, que si sumas este 15, pues te da un componente bastante grande que piensa que la probabilidad de que sean atacados es baja o media. Y si cruzas las respuestas contra el nivel de madurez o de apego, tienes 57% de avanzados consideran alta y muy alta probabilidad de daño. Y lógicamente están actuando. Más del 69% de los rezagados y los intermedios consideran media baja probabilidad de daño. Tenemos organizaciones grandes, públicas y privadas, que están buscando la transformación digital, que aprecian sus activos digitales, que sienten que están actuando, pero un hallazgo muy importante es que no están esperando ser atacados. Eso me lleva al dicho que nadie aprende en cabeza ajena.
y que desgraciadamente estamos expuestos en la medida, sobre todo, en la medida que transformamos nuestras cadenas de valor digitalmente. Obviamente en todas las cadenas tienes organizaciones pequeñas, si las grandes piensan que no van a ser atacadas y un porcentaje alto está en niveles intermedios o rezagados, la gran oportunidad que tiene el país es cultivar una cultura de riesgo asociada a las estrategias de negocio. Me lleva a las conclusiones que subrayo. La continuidad del negocio y el riesgo tecnológico son grandes oportunidades. Las brechas más importantes están aquí. Prueba por terceros es una muy importante, que te validen que lo que estás haciendo es correcto. Y las organizaciones grandes y reguladas, en la muestra de las avanzadas están bancos, financieras y detallistas grandes. Lógicamente, organizaciones reguladas, que mueven la calificación hacia niveles altos, que tienen una mayor percepción del riesgo, que están orientadas a la transformación digital, conscientes de las amenazas y necesidades de actuar, y que tienen una alta percepción de que pueden ser vulneradas. Los avanzados tienen claro que pueden ser vulneradas. Obviamente, los bancos, de los primeros que atraen a los hackers. Entonces, la madurez organizacional explica el estatus de la ciberseguridad y promover esta capacidad de gestión es necesaria para impulsar la ciberseguridad. Si no tienes una cultura de riesgos, si vivimos en un país donde un porcentaje altísimo de los ciudadanos no tienen un seguro que manejan contra terceros, nos está hablando de una pobre cultura de la gestión de riesgo, que los que inventaron la industria de los seguros, los británicos, ni se imaginan que haya gente que corre esos riesgos. Entonces, la recomendación es, a partir de este estudio y de la colaboración con varios grupos de trabajo, entre ellos los que lidera Víctor Lagunes de la Estrategia Digital Nacional, varios talleres en línea y presenciales y un coloquio, nos llevan a formular las siguientes recomendaciones que formarán parte central de la discusión en panel. La primera es que necesitamos crear una agencia nacional de ciberseguridad. Sin duda, un grupo, una agencia, idealmente autónoma, pero que tenga sin duda mandato y recursos para poder tener la posibilidad de coordinar a todas las instituciones que tienen que ver con la ciberseguridad. No me meto al detalle, sin duda promover la confianza en Internet es central. En el estudio se documenta un modelo de escenarios que se deriva de un trabajo del The Economist en Estados Unidos, en Inglaterra. En caso de un ciberataque masivo a un país emergente, México particular, lo que más se afecta es la penetración, incluso rezagando, de Internet, los ingresos de la industria. ¿Okay? Es hipotético, no se está pronosticando. Simplemente nuestra industria y la competitividad del país sufrirían un rezago, más en los países emergentes que en los desarrollados, porque los hackers ya están buscando a los países que están menos protegidos y que son grandes y atractivos como México, porque los más avanzados ya son más difíciles. Promover un marco legislativo de ciberseguridad, un marco legislativo no solamente en la parte sustantiva y la procesal para la seguridad cibernética, incluyendo acogerse al Convenio de Budapest, incentivar una cultura de denuncia. Ha habido 2 denuncias de violación a la privacidad de los datos desde que surge la ley. Legislación que sea integral, un marco de justicia penal adecuado, obviamente proteger la privacidad y los datos personales. En el estudio
se analiza el balance entre la seguridad, la ciberseguridad, la privacidad de los datos. Ese es un balance súper importante, y el respeto de los derechos humanos. Fortalecer resiliencia y protección de infraestructuras críticas. No hay manera de que nos protejamos 100%. Eso es la regla número 1 que tenemos que tener en consideración. Tienes que tener un plan de recuperación. Se ha mencionado a lo largo del día, se llama resiliencia, el que te pueda recuperar rápidamente de un ataque. Entonces, resiliencia cibernética nacional, sobre todo la protección de infraestructuras críticas, la electricidad, los bancos, el agua. Todos los países señalan a la infraestructura crítica y desde hace muchos años hay todo un modelo internacional de centros de respuesta a los incidentes, incluyendo en México. Y, por último, cuarta recomendación, fomentar la investigación, desarrollo e innovación y las destrezas en ciberseguridad. Hay un hueco de 1.800.000 expertos de seguridad a nivel mundial. Entonces, súper tarea, pero también la ciberseguridad está cambiando de una manera impresionante. De la seguridad perimetral del pasado a la ciberseguridad a partir de todos los dispositivos, tanto entre Mac, el IoT y los móviles. Y la analítica y la inteligencia artificial son esenciales para la resiliencia. Entonces, con eso cerramos y con eso abro al panel, a este panel tan importante, para que empecemos a explorar el conjunto de preguntas que tenemos. La primera de ellas me gustaría dársela a alguno de nuestros invitados del sector público, tanto de la Cámara de Diputados como de la Policía. El tema central de debemos de crear una agencia nacional de ciberseguridad. ¿Es necesaria y cómo la deberíamos de impulsar? Licenciada. Muchas gracias, Ricardo. Primero que nada, gracias a la Canietti por esta invitación y muchas gracias a todo el público por estar aquí presente. Yo, desde mi punto de vista, definitivamente sí. Se necesita una Agencia Nacional de Ciberseguridad. Estamos ya en el gobierno, desde Presidencia, nosotros, sé que también desde Policía Federal, estamos todos cooperando para tener una estrategia y que dentro de esta estrategia, por supuesto, haya una cabeza de sector, y esta cabeza sería esta agencia. ¿Qué se necesita? Se necesita al principio, más que nada, leyes mucho más dinámicas. Nuestro proceso legislativo hace que en el momento en el que trates de alcanzar a las tecnologías, todo se vuelva cada vez más lento. No estoy diciendo que se necesita un nuevo sistema legal, un nuevo sistema legislativo, no estoy diciendo eso. Solo necesitamos encontrar la forma en la que hagamos leyes mucho más dinámicas que puedan, insisto, o intentar seguir los pasos de la tecnología, porque a veces es imposible. O por lo menos que sean más dinámicas o que vayan revolucionando un poco más, que sean más fáciles, no de cambiar, sino a lo mejor de que sean un poco más flexibles, ¿no?, en el tema de tecnologías. La otra es, por supuesto, comunicación entre todos los actores. La comunicación es importantísima, es comunicación de los ciudadanos, de la IP, del gobierno, de la sociedad civil y sobre todo mucha comunicación con la comunidad internacional. Lo dijiste muy bien, el Convenio de Budapest. El Convenio de Budapest es un marco para lo que, por lo menos, tanto yo como sé que Víctor Lagunes, creemos que es la estrategia que se debe de seguir a nivel internacional para poder combatir el cibercrimen. Y es por esto que tenemos que ir de la mano un país con otro. Nos ha enseñado, ¿no?, sobre todo el mundo digital, que ya no hay fronteras. No, vivimos ya en un mundo en el que no existen las fronteras, en el que todos tenemos que ir de la mano y todos tenemos que ir por un mismo objetivo. Entonces, siempre y cuando todos los países, ahora sí que literalmente todo el mundo tenga un mismo objetivo en materia de ciberseguridad, esto nos va a ayudar mucho para poder armonizar todas nuestras leyes con lo que digan los tratados internacionales. También tenemos que ver un poco qué queremos de nuestra agencia. No tenemos que ver varios ejemplos, tenemos el ejemplo del Reino Unido,
que tiene una estrategia que está mucho más enfocada a la ciberdefensa, pero también tienes países como Francia que tienen una estrategia que está mucho más enfocada a la cooperación internacional, ¿no? A los tratados, a convenios, etcétera. Entonces también tenemos un poco que definir hacia dónde queremos ir. Desde mi punto de vista creo que México tiene que ser un poco más hacia Francia. Tenemos que no enfocarnos en ciberdefensa, sino enfocarnos en empoderar a los ciudadanos para que ellos mismos sepan cómo defenderse de ciberataques, y de esta forma ellos tendrán el control, y cuando le das el control a los ciudadanos, la verdad es que todo sale muchísimo mejor y pues más transparente, ¿no? Que eso también es algo importantísimo. Y por último, creo que el marco regulatorio tiene que ir enfocado 100% a la prevención. El marco regulatorio tiene que ir de la mano con estrategias como el nuevo sistema penal acusatorio que pone en el centro de todos los derechos humanos. Entonces tenemos que enfocar que esta nueva agencia y que esta nueva estrategia vaya enfocada también a eso. Poner en el centro de todos los derechos humanos de los ciudadanos, los derechos humanos de los usuarios, y así también se armoniza la regulación desde diferentes sistemas y desde diferentes estrategias, pero siempre teniendo un mismo fin, y esto es lo más importante de todo, ¿no? Esa sería mi respuesta. No sé qué vaya a decir Arturo. Excelente, muy bien, licenciada. Arturo, de la experiencia de la Policía Federal, que tiene bastante experiencia, ¿qué nos puedes comentar del avance que ha habido, y también cuál es el rol de la policía y qué roles ves que se tienen que fortalecer para movernos hacia una agencia nacional de ciberseguridad? ¿Qué diferentes roles? Bueno, primero el avance, que yo sé que es mucho, de la policía. Okay. Antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. Realmente es un lugar privilegiado, especialmente para Policía Federal, que vemos día a día este tipo de situaciones. Es de nuestro punto de vista o perspectiva de lo que es visión y visibilidad que tenemos por parte de policía, que tenemos alrededor del 2010-2011 empezando. Hay varios temas importantes aquí. En primer lugar es carencia, en el sentido de que realmente la tecnología ya está instalada, plataformas ya están funcionando, sistemas tecnológicos, comunicaciones ya están operando. Totalmente lo que son nuestras infraestructuras, todo lo que son nuestras pymes, industrias, trabajan sobre TI. Y no hablemos más allá de la parte de lo que serían los sistemas de control industrial, que realmente hoy en día no se puede pensar sin el uso de una máquina para controlar lo que son nuestras infraestructuras. En ese sentido, nosotros vemos en primer lugar una desarticulación. Hay muchos esfuerzos, pero no están bien articulados. Se requiere un ente en el cual, bien informado, bien actualizado, que entienda cuál es la problemática y bueno, entienda también los modelos que hay en otros países, que hay bastantes modelos, pero que también lo asiente realmente a lo que es nuestra economía en México. Creo que eso es muy importante, tener esa visión. Por otra parte… ¿Qué características tendría que tener ese ente? Nos han cuestionado algunas visiones de proponer una agencia. Creo que otros países lo tienen. ¿Tú qué piensas? Bueno, es complejo. Se le piden demasiadas cosas y no tenemos nada, ¿no? Entonces hay que empezar de algo. En primer lugar, ese tipo de agencia, independientemente de donde se encuentre, que de hecho debería estar en un lugar privilegiado en primera instancia, debe tener esa capacidad de lobbying y la parte de poder agrupar, tener lo que es la parte de pasar el mensaje, de tener esa visibilidad de qué es lo que está sucediendo en México, que nosotros pues tenemos una visibilidad y realmente o desgraciadamente vienen otras partes para decirnos que México es el primero en esto, México es el segundo en esto, etcétera. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Dónde están nuestros indicadores? En este caso se deben de generar primero cuáles son los indicadores en la parte de cibercrimen que sucede en México. Eso sería bastante importante. Una vez teniendo esa radiografía, empezar a obtener lo que serían los nichos. Nosotros en policía tenemos diferentes nichos porque ningún recurso es suficiente para este tema.
En este caso nos abocamos a lo que son, o lo que afecta directamente a la ciudadanía, a las infraestructuras informáticas críticas, y nos concentramos en eso, porque es imposible abarcar todo. Entonces, con esa base, la idea es generar un plan maestro en el cual, por ejemplo, el documento de Cañetti, en el cual decir qué es lo que se tiene que atacar, qué es lo que se tiene que mitigar, y sobre esta estrategia generar lo que muchos países tienen, una postura, es decir, entender qué es esto de la ciberseguridad. Pues parece algo de telenovela, ¿no? De hecho, esto de ciberseguridad fue sacado de una novela de tal cual, de William Gibson, si mal no recuerdo, en el cual hablaba sobre estos temas. Entonces, ahorita realmente el futuro ya nos alcanzó y estamos en esta parte. En ese sentido, sí es importante que esta entienda, genere los ejes estratégicos a dónde hay que seguir, qué es lo que hay que mitigar, y también tenga ese lobbying suficiente para empezar a trabajarlos. Eso es muy importante. Independientemente si Policía Federal hace una parte, si Secretaría de Gobierno hace otra parte, Sedena, Semar, PGR, etcétera. Es muy importante orquestar todas las actividades sobre estos ejes primarios. Mario. Bueno, ¿tengo sonido? No, ¿verdad? Muy bien. Bueno, conozco tu opinión, pero quisiera que la subrayaras ante la audiencia. Tu opinión, no solamente de la necesidad de la Agencia Nacional de Ciberseguridad, sino de los pasos que la Cañetti debería estar siguiendo para movernos en coordinación con nuestros colegas del sector público, incluyendo la Cámara de Diputados, la Policía Federal, la Oficina de la Presidencia. ¿Qué nos puedes decir de lo que se ha hecho y hacia dónde vamos con este esfuerzo? Muchas gracias, Ricardo. Bueno, primero agradecer a la diputada Sofía González, al doctor Arturo Gómez de la Policía Federal que nos hayan aceptado la invitación, a ti, Ricardo, por tu apoyo y por haber coordinado los esfuerzos de este estudio. ¿Cómo empieza esta preocupación por parte de nosotros, ¿no? Obviamente, como industria detectamos una serie de eventos, indicadores a nivel global que nos preocupan, y de ahí el hecho de que hayamos decidido pues tomar una acción, ¿no? Hemos encontrado indicadores como que el 71% de los ejecutivos de distintas organizaciones a nivel mundial tienen preocupaciones sobre el tema de ciberseguridad, y estas preocupaciones están deteniendo o disminuyendo la velocidad en los procesos de innovación en sus organizaciones. Inclusive 40% de ellos ha detenido procesos de innovación por tener preocupaciones de ciberseguridad. Y en los últimos años, últimos 2 años, esquemas como el ransomware han tenido crecimientos del más de 1000%, ¿no? Se ha vuelto verdaderamente esto una industria criminal, y de ahí que como industria creo que tenemos la obligación de tomar acción. 2, lo hablábamos en el panel previo a la comida, hacia un ecosistema digital. No podemos pensar en desarrollar un ecosistema digital integral si no le damos certeza y confianza a los usuarios de Internet. Entonces, este es otro objetivo que nos planteamos. De ahí que hayamos planteado la necesidad de diagnosticar cómo veían las organizaciones en México el problema de la ciberseguridad, y te agradecemos mucho tu apoyo en ese sentido. Creo que tenemos hallazgos importantes. Creo que un reto, tú lo comentabas en alguna reunión que tuvimos hace unos días, tendremos que analizar el tema de las pequeñas y medianas empresas, porque efectivamente, ¿no?, el grado de awareness, perdónenme el anglicismo, pues va muy ligado al tamaño y a la madurez de las empresas. Entonces, no quiero pensar qué es lo que está pasando con las pequeñas y medianas empresas de México. Es un tema delicado. La otra parte, lo que vemos del sector público, yo coincido contigo, hay que reconocer que hay grandes avances. Primero, sin duda, la unidad antes de la Policía Cibernética, ahora la Unidad de Ciberseguridad en la Policía Federal ha hecho un gran trabajo con la doctora Trujillo, con Arturo, con Oliver, y obviamente pues con las instrucciones del comisionado Manelí Castilla. Creo que han hecho un gran trabajo. Y la PGR acaba de anunciar recientemente la creación de su propia unidad, CISEN, Ejército, las dependencias de seguridad nacional que comentaba Arturo, y que sabemos que en el Consejo Nacional de Seguridad se han hecho avances importantes de esto, ¿no? Sin embargo, sí creemos que tiene que haber un mecanismo mucho más formal, con presupuesto, con mandato
institucional, legal, que pudiera provenir del legislativo, para poder ayudar a esta coordinación. Primero, porque efectivamente tenemos que darle un ángulo de seguridad nacional, clave, por supuesto, no decimos que no, pero también tenemos que pensar en la defensa de las infraestructuras críticas del país, del propio gobierno, pero también de las industrias que son claves para el desarrollo del país, como por ejemplo la industria financiera, que fue parte de estudio, como puede ser la industria energética u otras más, ¿no? Entonces necesitamos una agencia que coordine estos esfuerzos, que tenga la visión de seguridad nacional, pero que tenga también la visión de defensa de infraestructura crítica, que tenga también la misión de crear este nivel de conciencia, que esto es un tema muy importante. El tema de la ciberseguridad pasa mucho por crear conciencia entre los usuarios. Lo comentaba uno de los directores generales, Jorge Silván de Microsoft, decía, la principal causa de ataque de ciberseguridad caen por phishing, que es de los esquemas más elementales de ciberseguridad, ¿no? Y que con cierto grado de educación y conciencia se pueden resolver. Y otra parte que consideramos muy importante del porqué de la agencia es no solamente la coordinación intragubernamental, Ricardo, sino también la cooperación con la industria, con la academia y la sociedad civil. ¿Y a qué me refiero? Particularmente hablando del tema específico de la industria. Es muy importante que haya mucho proceso de compartición de información, ¿no? Por ejemplo, cuando se dio el suceso de WannaCry, si alguien hubiese detectado esa brecha de seguridad y la hubiese compartido, pues los daños que se causaron hubieran sido sustantivamente menores. Y eso hablo de ambas partes, ¿no? Desde la industria hacia el gobierno, del gobierno hacia la industria, por supuesto la academia, por supuesto la sociedad civil, porque efectivamente hay grandes preocupaciones en materia de privacidad en ese sentido. Yo creo que ya se empiezan a generar soluciones. El comercial lo digo porque viene a tono, la empresa a la que yo represento, Cisco, acaba de presentar un producto que te permite detectar malware en software encriptado. Entonces, generas una protección de seguridad, pero respetas la privacidad del contenido de la información. Entonces, yo te diría, necesitamos coordinar los esfuerzos intragobierno, necesitamos coordinar los esfuerzos con la industria y necesitamos tener un esquema permanente de comunicación, pero de una manera institucional, y creo que para eso es necesario el poder contar con esta Agencia Nacional de Ciberseguridad. Creo que tenemos, por lo menos en los grupos de trabajo que se han convocado, conciencia, un consenso más bien, de promover una Agencia Nacional de Ciberseguridad con mandato y con recursos. Licenciada, ¿cómo podemos vender, entre comillas, promover un mayor presupuesto? Ahorita estamos en eso, ¿no? Un mayor presupuesto ante las necesidades que tiene el país. ¿Cuál sería su recomendación? ¿Cómo lo tendríamos que apoyar para que hubiera mayor presupuesto para todos los entes federales, estatales, municipales que pueden jugar un rol importante? Sí, la verdad, me la pusiste muy difícil. Qué bueno que el secretario de Hacienda no pudo venir a la comida, porque entonces ya puedo hablar un poquito más libre. No, mira, la realidad es que poco a poco se va creando más conciencia dentro de tanto el gobierno federal como los gobiernos estatales de la importancia de este tema. Y eso es lo primordial. Lo primordial es que todos los actores involucrados en tema gobierno puedan ver este tema como un tema transversal. Porque sí, claro que es un tema del ciudadano, claro que es un tema, el ciudadano es, bueno, desde mi punto de vista el ciudadano es el que se tiene que cuidar, pero nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por infraestructuras críticas, por tener programas, ¿no?, de apoyo y de educación a los ciudadanos para que aprendan a cuidar su ciberseguridad. Estoy acuñando un término que se llama civismo digital, que me parece más adecuado que ciberseguridad, porque ciberseguridad me parece que hasta puede llegar a sentirse un poco agresivo. Entonces, un tema de civismo digital. Y poco a poco, insisto, el gobierno federal, tanto gobiernos estatales, han ido viendo la importancia de este tema dentro de absolutamente todo lo que hacen. También es importante darle a entender al gobierno desde la industria la importancia de este tema. Estos trabajos que se están haciendo, estas mesas de trabajo con la Canieti, diferentes mesas de trabajo que hemos tenido con el IFT, con el Poli, todos ellos nos han abierto la visión a nosotros, a la Secretaría de Hacienda, para poder
para poder entender el presupuesto que se requiere. Voltear a ver a otros países, entender, una vez más uso a Inglaterra como un ejemplo, porque me parece un ejemplo muy conciso, digamos como perfecto para esto. El tema de ciberseguridad en Inglaterra es un tema de defensa nacional. Nosotros hasta ahorita lo vamos viendo como un tema de seguridad pública. Tenemos también que ir dando conciencia de que este es un tema que entrelaza todas las seguridades. La ahora nueva creada seguridad interior, la seguridad pública y la seguridad nacional, porque tenemos temas de infraestructura crítica. En Estados Unidos traen un programa en el que se va checando cada infraestructura crítica, aviación, energía, energía y aviación, perdón, y van viendo exactamente qué tan modernos, digamos, están estos sistemas. Y se ha tomado la decisión de dejar de darle mantenimiento a ciertos sistemas y con eso comprar unos nuevos para que vayan poco a poco modernizándose. Y digo, parte de lo que pasó con WannaCry, por ejemplo, es que muchas computadoras del gobierno francés y del gobierno de Inglaterra utilizaban Windows, no sé, 93, 95, ¿no? Y ya no habían actualizaciones para estos Windows y por eso el virus atacó a las computadoras como las atacó. Entonces tenemos también que ir revisando eso. Creo que se tiene que hacer un checklist, o sea, actualmente yo presenté una iniciativa a principios de la legislatura para que se creara un anexo transversal. Esto es, bueno, para saber el presupuesto en tecnologías de la información y comunicación. Un anexo transversal, yo fui aprendiendo de presupuesto poco a poco en los últimos 6 años. Un anexo transversal es un documento que te diga exactamente en todas las secretarías de gobierno cuánto se va gastando en diferentes temas. Hay un anexo transversal para temas de mujer, hay un anexo transversal para diferentes cosas, pero actualmente no se sabe en tecnologías de la información y comunicación. Yo no me estoy yendo a ciberseguridad, me estoy yendo más amplio. No se sabe cuánto se gasta en el gobierno. Tenemos que saber qué esfuerzo se está haciendo para que a partir de saber ese esfuerzo, sabemos que se tiene que hacer mucho más, pero por lo menos saber qué se está sirviendo, en qué sí podemos seguir gastando nuestro dinero, en qué tenemos que gastarlo en otra cosa, como lo que estaba diciendo de la infraestructura crítica, y en base a este anexo transversal poder ver en qué tenemos que gastar y en dónde lo tenemos que poner. Yo diría que eso es lo primero. Y como dije una vez en una comida a la que me invitaste, ahorita que está la industria aquí, yo les pido por favor desde el legislativo que levanten la voz y cada vez que tengan algún contacto con la gente de Hacienda, cada vez que tengan un contacto con alguien de gobierno federal, hablen de este tema y pidan ustedes también desde su trinchera más presupuesto, porque hay veces que con nosotros no es suficiente. Buena parte de las regulaciones y leyes que existen en los países más avanzados, sobre todo en el tema de la infraestructura crítica, es la obligación de reportar incidentes. ¿Qué tanto hemos avanzado en el tema de que sepamos en la Policía Federal que nos reporta, sobre todo en la infraestructura crítica para el país? ¿Ha habido algún avance en ese sentido? Sí, gracias Ricardo. Bueno, antes de contestar esta pregunta, en algunos otros países un punto medular en el cual si le vamos a poner dinero o no a la ciberseguridad, muchas veces es la parte de qué tenemos que perder. Por ejemplo, en muchos países, y nosotros no es la… bueno, nosotros no somos alguna otra opción, en el sentido de que, por ejemplo, las pymes, que son la parte de lo que las cadenas de aprovisionamiento más endebles, en la parte de gestión de seguridad, pues básicamente proporcionan más del 50% del PIB y incluso generan más del 70% de lo que es la fuerza laboral de un país. ¿Qué pasa si no tenemos esa fuerza en nuestro país? Entonces realmente ya es un problema de Estado. Entonces, esos cuestionamientos se tienen que enfocar en la parte de qué es lo que podemos perder. Ahora, regresando a la pregunta de la cuestión de denuncia, de reportar. Se reporta, pero siendo honestos, nosotros buscamos en la parte de Policía Federal ese acercamiento, generar lo que son socios.
porque entendemos que seguridad pública no es una cuestión solamente de policías, sino es una cuestión de sociedad, de comunidad, en el cual si toda la comunidad no evoluciona, las policías no van a solventar el problema. Te soy honesto, el hecho de que alguna compañía, algún socio, etcétera, quiere tener a una policía, y especialmente Policía Federal, como un socio, existe cierta reticencia, porque a la hora que quieren reportar algo, mucho de lo que está en juego o lo que sería su activo principal sería su reputación. En ese sentido, nosotros hemos generado lo que son convenios en el cual en esa parte trabajamos más en específico, es decir, una vez que viene una víctima en el cual por lo general ya agotó todos los recursos y nosotros somos la última opción, nos presenta el caso, pero bajo lo que es un convenio en el cual se especifica exactamente qué es lo que se hace con la información, ¿sí? Entonces básicamente es un convenio de colaboración. Entonces eso es clave para nosotros, porque ustedes sabrán, puede haber muchas de las discusiones que se tienen a nivel mundial en la parte de obtener información para lo que sería proteger a la ciudadanía, etcétera, pues va en la parte, de hecho, va en contra de lo que serían las libertades individuales. Realmente esos dos temas están peleados y es complejo entenderlo. En esa parte, más que la confianza, tenemos que entender que hay intereses en común. Una vez que se tienen esos intereses en común bien identificados, es donde podemos empezar a trabajar. Y es lo que hemos hecho con la parte de estos sectores y hemos empezado o hemos tratado de empujar esa cultura de la denuncia, aun cuando no entiendan el problema, pero es importante esa parte. Entiendo que en otros países por ley hay que denunciar. Sin embargo, aquí el objetivo es, si una vez ya me pasó a mí, el objetivo es prevenir, entender cuál es la postura, qué es lo que está pasando y posteriormente generar esas alertas a lo que serían esos grupos de riesgo. Muy bien. Mario, moviéndonos adentro de las organizaciones, en los talleres que tuvimos, conversábamos con los responsables de seguridad y se quejaron al unísono que incluso los responsables de gestión de riesgos en las organizaciones no traían la ciberseguridad. ¿Tú cómo ves adentro de la organización los diferentes roles? Tienes a la gestión de riesgos, tienes a un CIO. En algunas las organizaciones el CIO tiene al de seguridad, cosa que parece no ser muy congruente, ¿no?, con una estructura de gobernanza. ¿Cómo ves los diferentes roles? Mira, yo creo que hay que reconocer que es un tema también relativamente nuevo, ¿no? O sea, y digo, antes de contestar tu pregunta voy a tomar el ejemplo del caso público. Si bien hay acciones que se están tomando, creo que apenas ahora, y si lo comparamos hace 6 meses, un año, creo que el tema de ciberseguridad en el sector público hoy tiene un nivel altísimo en la prioridad que hace un año no se tenía, ¿no? Entonces, te diría que ahí creo que ese reconocimiento estamos en un momento muy importante porque se está elevando al más alto nivel la prioridad de materia de ciberseguridad. Ahora, si nos vamos a las organizaciones, es algo similar, Ricardo. Tradicionalmente este tema lo venía viendo el CIO de la empresa, pero conforme ha evolucionado el tema de ciberseguridad, la sofisticación de los ataques, la diversidad de ellos, muchas organizaciones están evolucionando hacia tener en paralelo al CIO una propia persona que es responsable del tema de la seguridad de las organizaciones, y esta parte creo que nos parece… no opera. Que es más estratégico, así es, y que nos parece un tema muy importante que muchas organizaciones estén promoviendo para poder atender el tema de manera muy clara, ¿no? Un tema también lo vemos en los presupuestos internos de las organizaciones privadas, de las empresas, cada vez empiezan a destinar mayores recursos al tema de la ciberseguridad. ¿Por qué? Porque muchos ataques van orientados, o sea, más bien, los resultados de muchos ataques han tenido, por ejemplo, pérdida de ingresos, pérdida de clientes, temas reputacionales. Entonces, se están dando cuenta que el tema de la ciberseguridad realmente está costando dinero a las empresas y por ello que están tomando acciones mucho más puntuales, ¿no? Muy bien. En el entorno actual de México,
han aflorado muchos temas bastante difíciles y uno del tema difícil es el balance, licenciada, entre la seguridad y la privacidad. ¿Cómo, digo, es un tema dificilísimo, cuál sería su visión de cómo buscar este balance que pues obviamente tenga los beneficios de ambos y los costos menores de ambos también? Creo que lo dije desde el principio y es muy importante que se entienda esto porque han habido varios esfuerzos de regular, por así decirlo, el Internet, ¿no? Yo creo que todos aquí sabemos de lo que se está hablando, lo voy a dejar ahí, pero actualmente se aprendió de esas vivencias, de esas experiencias y actualmente yo creo que todas las personas que estamos dentro del sector público viendo temas de ciberseguridad y viendo temas de privacidad de datos personales, ¿no? De todo lo que tiene que ver con digital, entendemos, como ya lo dije, que el centro de todo tienen que ser los derechos humanos. Víctor lo decía en el foro que tuvimos en el Senado, ¿no? que por alguna razón actualmente se cree que en el momento en el que empiezas a regular temas de ciberseguridad, entonces se van haciendo a un lado los derechos humanos de las personas y no es así. La realidad es que el tratar de establecer ciberseguridad en la vida diaria de las personas es una forma de proteger sus derechos humanos. Esa es una realidad. ¿Qué queremos nosotros? Queremos que pueda seguir teniendo libertad de expresión. Nosotros queremos que pueda seguir… si quieres bajando canciones de internet, o sea, lo que de verdad queremos es encontrar a esa gente que le hace daño a tu familia, esa gente que le hace daño a tus datos personales, esa gente que, por ejemplo, crimen organizado que actualmente dice, porque además de verdad han habido muchas personas de la Policía Federal que trabajan con el comisionado Manelik que me lo han dicho, el crimen organizado actualmente te dice es más fácil hackear un banco y agarrar todo el dinero de las cuentas que estar moviendo la droga de un lado a otro del país. Entonces, ¿qué queremos? Queremos acabar con los malos, ¿no? A lo mejor se oye muy trivial, a lo mejor se oye muy como de caricatura, pero esa es la realidad. La seguridad y la privacidad van de la mano, por supuesto, pero a la vez tenemos que tener policías adentro de sitios como el dark web, ¿no? Claro. Tenemos que saber qué están haciendo, qué virus están vendiendo, porque eso también es parte de la prevención. Claro. Pero eso no quiere decir que vamos a tener policías atrás de ti viendo si estás o no estás hablando mal del presidente. Okay. ¿No? Eso es muy, muy importante. Siguiendo con ese comentario para Arturo, el tema del balance entre la cibervigilancia y lógicamente los derechos humanos, la privacidad, que es parte más o menos de lo mismo. ¿Algún comentario sobre esto? Pero como se ha platicado, buena parte de la seguridad depende de la capacitación, de la conciencia. ¿Qué ha hecho la policía? Sé que traen campañas muy importantes que quisiera que la audiencia conociera para fortalecer la conciencia. Entonces, primero el tema del balance, que no, complicado, pero al fin es un tema que seguramente lo piensa la audiencia. Sí, Ricardo. Bueno, regresamos a las mismas preguntas complejas, ¿no? Realmente no es una pregunta binaria, no hay negro o blanco, y cada quien tendrá su propia opinión, pero sin embargo, sí hay que entender que existen lo que son amenazas, y son latentes, y son reales, y existen. El hecho de que nosotros o la comunidad en el cual no tenga esa percepción o esa orientación al riesgo, como bien lo mencionaste, es otro tema. Esto pega en México y pega en todos lados. Es tan sencillo comentarles que grupos criminales, como bien lo comentaban, sencillamente a la hora que tienen todo este pool de internet, pues realmente corren ya sistemas automatizados, tienen toda una cadena de procesos de negocio en el cual uno se dedican a generar la parte de código malicioso, la parte de extracción de datos, venta, lavado de dinero, la parte de bitcoins, pues, etcétera. Entonces es todo un sistema tan bien articulado y funcional y de altas ganancias. Si nosotros no empezamos también a organizarnos, realmente eso puede ser la parte de un problema. Ahora, regresando a la pregunta de la cibervigilancia.
en Policía Federal se hace una vigilancia de lo que son la parte de fuentes abiertas, lo que son la cuestión de redes sociales, la cuestión de chat abiertos, foros, etcétera. Porque es muy importante entender que la comunicación es la misma, lo único que está cambiando es el medio. Los crímenes son los mismos, solamente que ahora pues realmente es más expedito, más funcional. En esta parte es muy importante a la hora que uno está viendo una red social, es muy fácil ver en el cual una conducta que se puede denominar antisocial ya puede rayar lo que es una comisión de un delito. Entonces, en ese momento nosotros como ciudadanos tenemos que reportar en el cual se está viendo lo que sería un delito. En ese sentido, esa parte es lo que se realiza y son diferentes temas, hay diferentes rubros, esos rubros pueden ser desde la parte de comercio de arte sacro, y bueno, son varios temas que no quiero andar en esa parte, pero dos puntos bien importantes para Policía Federal es la parte financiera y es la parte de abuso infantil y la parte de trata de personas. Eso sí, nos enfocamos, nos abocamos a la identificación, recuperación de víctimas, tanto nacional como internacional. Como ustedes verán, realmente esto se puede cometer aquí en México, pues pueden estar operando en otros países. Entonces, esos ejes son realmente los que atraen más nuestra actividad diaria, porque básicamente es lo que más la hace a una comunidad. Muy bien, que son los daños más documentados, o sea, de los estudios sobre México, el robo de identidad, el fraude, obviamente el fraude de tarjetas, la pornografía infantil, los daños más grandes identificados, o sea, con el ciudadano, ¿no? Mario, para movernos hacia el futuro, viendo que el mundo está cambiando, el espacio de Internet se ha abierto completamente, ¿cómo ves tú las oportunidades para desarrollo e innovación en México y las destrezas que necesitamos fomentar y cómo fomentarlas para cubrir un hueco que mencioné de 1.800.000 a nivel mundial de expertos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podríamos estimular la innovación y el talento? Fíjate que a mí, revisando los resultados del estudio, Ricardo, uno de los que más me llamó positivamente la atención es la realización por parte de prácticamente el 60% de los encuestados que requieren de la transformación digital de sus negocios, ¿no? Si me preguntas, para mí ese es de los hallazgos más importantes que tenemos, es decir, que hay una conciencia, al menos en este nivel de madurez de empresa, recordando que nos enfocamos en organizaciones más grandes, que tienen que digitalizar sus procesos para innovar en sus modelos de negocios, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy positivo y que tenemos que generar acciones. Por ahí alguna vez escuché decir a alguien que decía que todas las empresas son tecnológicas aunque no lo sepan. Realmente hoy la tecnología y la digitalización de los procesos son claves para generar cambios y evoluciones positivas en los modelos de negocios y nos tenemos que mover para allá con una gran velocidad. Pero lo tenemos que hacer en un marco seguro. Ahora, yo no me quiero ir tan al futuro, me quiero ir un poquito antes, Ricardo. Nosotros tenemos una preocupación en el decir nuevamente, ¿cómo podemos crear un ambiente seguro en México? Tomando en cuenta, y es una realidad, que hay una transición gubernamental el próximo año, donde, y obviamente Víctor Lagunes, que ha sido un gran aliado en este proceso, consciente del tiempo que le queda a esta administración, creo que tenemos que ponernos muy claramente la meta es qué podemos llegar a lograr en los próximos meses que nos quedan de la presente administración. Yo aspiro a contar con una política pública en materia de ciberseguridad. Habría que, creo que nos toca la responsabilidad a gobierno, a legislativo, a la industria, es sentarnos a analizar cómo va a ser esa política pública. Es un marco legal, es la creación es un decreto por parte del propio gobierno federal, es establecer un consejo público-privado donde podamos dialogar estos temas y donde podamos plantear esa política pública y donde pueda trascender el cambio de una administración federal. Entonces, yo te diría que más allá de la evolución de las organizaciones, ahorita la gran preocupación que tengo en lo personal es cómo dejamos
esta preocupación que hoy afortunadamente, como decía hace un momento, está en un buen nivel de prioridad dentro del gobierno, ¿cómo la ponemos en un documento, en un instrumento legal que nos permita ya sentar la base para poder tener esa estrategia nacional de seguridad y eventualmente quizá esa agencia de la que hablamos al principio, ¿no? Muy bien, que es la tarea obviamente que tenemos enfrente. Un par de preguntas, tenemos 5 minutos, un par de preguntas de la audiencia, ¿sí podemos, por favor? Muy breves, directas, por el tiempo, tenemos que terminar a las 5:30 y quisiera un mensaje final de todos. Adelante. Si les pasan el micrófono, aquí está Alberto Friedman. Y del lado derecho también tenemos otra por allá. Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Buenas tardes, Alberto Friedman. Los felicito por esta iniciativa del panel, algo que está teniendo tanta trascendencia y tanta actualidad, y es importante que se discuta, sobre todo aquí en México. Un par de puntos que he observado a nivel internacional en las distintas organizaciones a las cuales pertenezco, referentes a las estructuras de ciberseguridad. Un primer punto que veo es el cumplimiento, lo que corresponde al cumplimiento, el compliance, la operación de las personas, es algo que tiene que fundamentarse, lo que se hablaba del civismo funcional, que realmente es el cumplimiento, tanto en la ciudadanía como dentro de todo tipo de organizaciones. Y otro punto fundamental es cómo se van a valorar las metodologías que existen. Hay varias metodologías que podemos implementar, varias organizaciones internacionales las tienen, las hemos analizado, tratamos de ubicarlas hacia la parte del continente de habla hispana. Por ejemplo, lo que es lo correspondiente a la administración y evaluación de los riesgos. Poco se ha manejado esto y esto corresponde fundamentalmente a toda la mitigación de ataques, ¿no? Muy bien, déjalo si quieres, gracias Alberto. ¿Alguien quiere? ¿Yo? Muy bien, pues lo comentamos, o sea, realmente es una oportunidad de no solamente adecuar los marcos de referencia internacionales como el de Estados Unidos, el del ISO 27001, sino adaptarlo a la realidad del país, a diferentes industrias y sobre todo a las pymes. Nosotros convocamos a algunas empresas medianas de 250,000, están en la muestra, no lo mencioné, pero yo creo que les da miedo. Si yo le pongo la plataforma para autoevaluarse, después de responder que el nivel de apego es nulo, de las primeras prácticas huyes. Son temas muy complejos para la pyme. Y las ciberseguridades de las redes, ¿no? ¿Cómo impulsamos a la pyme? Estamos despegando, perdón. Entonces, muy importante. Hay otra pregunta y podemos seguir comentando. Tenemos muy poco tiempo. Allá, por favor. ¿Qué tal? Rafael Lechuga, de Citibanamex. Me llama la atención que en los esfuerzos de tener una agencia centralizada, pues evidentemente el tema fundamental es la compartición eficiente de la información. Pensando en iniciativa privada con esta agencia de ciberseguridad, ¿cuáles serían los mecanismos más eficientes, dado que reconocemos que hay costos reputacionales en esta información tan sensible? ¿Qué es lo que estamos pensando en términos de esos mecanismos para asegurar que todos los miembros de la industria podamos compartir con esta agencia y haya una mejor práctica? Mira, este es un tema que creo que es una gran pregunta, Rafael. Yo creo que no tenemos la respuesta porque efectivamente creo que el gran problema para evaluar los daños que se provocan por brechas de seguridad es eso, que nadie quiere reconocer que ha sido atacado y que ha tenido un problema, ¿no? Te soy sincero, yo no tengo la respuesta. Creo que una buena manera de analizar tu pregunta es ver experiencias internacionales. Por ejemplo, hay mesas de compartición de información, por ejemplo en Australia, derivado de la creación de su estrategia de ciberseguridad, seguramente en Francia con la ANSI, que a mí particularmente es una agencia de ciberseguridad que me gusta mucho, probablemente tenga experiencias, pero creo que ese es uno de los grandes problemas.
o sobre todo en la parte de comparación de información, nadie quiere reconocer una vulnerabilidad. Bueno, creo que hoy el día fueron preguntas bastante complicadas. Bueno, en relación a la parte de decir qué es lo que me está pasando y reportarlo, pues también tiene, como hemos comentado, la parte de reputación y otros activos que son importantes para una empresa. Pues sin embargo, no hay que perder el foco en el sentido de que si no sabemos qué está pasando, no podemos mitigarlo, no podemos atacarlo. Posiblemente si tenemos un tipo nuevo tipo de ataque, en el cual a lo mejor se está gestando aquí en México, y si no tenemos esa visibilidad, no sé, a lo mejor de manera anónima, de alguna forma, con algún instrumento que nos alerte, para que a lo mejor de esas compañías o pymes sean 2, 3 y no sean todas. Entonces, yo creo que es muy importante alzar la mano y decir algo está sucediendo para prever. Muy bien. Hay entes, un comentario, el ente regulador, perdón. Adelante. Yo, como parte de la respuesta a esa pregunta, me gustaría añadir que nos tenemos que acordar todos que vivimos en una sociedad y que dentro de una sociedad todos nos tenemos que apoyar los unos a los otros. Entonces sí, exactamente, seguro hay un tema de reputación en caso de reportar algún tipo de vulnerabilidad, pero la realidad es que no hay empresa que no sea vulnerable. No existe, actualmente no existe. La tecnología siempre va por encima de todos nosotros, siempre va mucho más rápido que casi cualquier cabeza, salvo la que la creó. Y si las empresas no avisan, ¿no?, que hubo algún tipo de hackeo a sus datos, o si no avisa que tuvo esta vulnerabilidad, puede llegar a pegar incluso hasta, por ejemplo, en un banco, puede llegar a pegar incluso a las cuentas de gobierno, si es que ese banco tiene cuentas del gobierno federal. Y eso entonces quiere decir, por ejemplo, se atacan las cuentas de Sedesol, eso quiere decir que Prospera se puede quedar sin recursos. Y si Prospera se queda sin recursos, entonces la gente que más lo necesita también se queda. Entonces es cuestión de recordar que todos vivimos en una sociedad, que estamos creando esto de la mano juntos, ¿no? Y pues al crear esto de la mano juntos también tenemos que ver todos por todos. Y sí, se va a tratar siempre de mantener la confidencialidad del origen de la información. Esto también es muy, muy importante. Hay niveles de criticidad y por lo tanto las actividades más críticas son reguladas y la regulación pues es un tema de costos pero beneficios también, y está claro en los resultados que los bancos y los sectores financieros están más avanzados. Entonces vas bajando el nivel de criticidad, el enfoque es diferente. Singapur es un ejemplo interesante reseñado en el estudio. La industria de seguros participa, el ecosistema de promoción de mejores prácticas y pólizas de seguros pues son más baratos el que se apega, pero es libertad, no están reguladas, sobre todo las pequeñas y medianas que no son tan críticas. Una última pregunta, comentario, adelante. Alberto Muñoz, de Canite Sureste. Abonando un poco lo que comentan sobre el rol del individuo, está muy claro, ya con la historia lo hemos aprendido, que la tecnología siempre va a ir más rápido que la ley. No hay manera de prever el avance, sería restringirlo. Yo creo que la gran oportunidad que está quedando en manos de todos nosotros los ciudadanos y por supuesto de las instituciones, está el identificar el rol que está teniendo cada vez más importante el crowdsourcing, es decir, la gente, cada individuo con su tecnología móvil es de alguna manera o cómplice o coadyuva de alguna manera a la seguridad. Yo creo que es parte de una gran iniciativa que necesitamos a nivel nacional, porque no podemos esperar que venga ninguna tecnología o que venga alguna empresa a protegernos. Tenemos que empezar justamente en la raíz de la sociedad con la cultura del uso para sentar las bases sobre lo que posteriormente podemos generar nuevas leyes, pero yo creo que hay que trabajar de manera muy importante en estas etapas tempranas de nuestro país con la asimilación y con la cultura de la tecnología. Y pues bueno, felicidades por el foro. Bueno, y con ese mensaje muy importante, muchas gracias, le paso la palabra a nuestros panelistas para que en 3 palabras, nos quedan 2 minutos, ¿qué nos recomienda la industria de su lado para perseguir este importante
proyecto. Empezando con Arturo. Prevención. Yo creo que es muy importante y siempre tener ese enfoque de, como bien lo habéis comentado, la parte de orientación del riesgo y madurar rápidamente. Estas nuevas tecnologías nos generan nuevos desafíos, pero aún así son tan funcionales, tan potentes que realmente permiten expandir nuestros negocios, pero sin embargo, al final del día es continuidad de negocio. Okay. Muchas gracias. Licenciada. Prevención también, pero también cooperación. Recordar siempre, como ya lo dije en la pregunta pasada, que vivimos en una sociedad y que todos nos tenemos que cuidar con todos y que todos tenemos que ir de la mano en la protección, tanto física como digital de cada uno. Y la verdad es que la industria tiene en sus manos desde los datos personales de las personas, que es sumamente importante, ¿no? O sea, incluso pues, algunas de seguridad también tienen la seguridad de las casas, ¿no? De las propiedades. Entonces recuerden siempre cooperación, ¿no? y entender la obligación que tienen en sus manos de seguridad también. Muchas gracias, Mario. Gracias. Yo creo que la invitación es a no desaprovechar la oportunidad, Ricardo. Tenemos una coyuntura muy importante donde veo alineado los intereses de la industria, del gobierno, del poder legislativo. Hay que aprovechar esa coyuntura para dejar algo muy importante para las futuras generaciones del país en materia de seguridad de la información. Bueno, adelante. Claro que sí, adelante. Nada más voy a hacer un comentario que no tiene que ver con ciberseguridad, pero tiene que ver con la seguridad en general. A lo mejor muchos de ustedes no saben, pero yo soy diputada por Chiapas y la verdad, perdón que me aviente este mensaje, pero acabo de estar en mi estado el fin de semana y la verdad es que la cosa está sumamente crítica. Entonces les quiero pedir apoyo a cada uno de ustedes. No deja de temblar en el estado, la gente está apanicada. Cuando digo apanicada es que tienen ataques de pánico constantes. Las comunidades están destrozadas, casas que no se van a poder recuperar, gente que llevaba toda su vida tratando de construir su patrimonio y que se quedó sin absolutamente nada, que perdió todo en 1 minuto 40 segundos. Entonces les pido por favor toda la cooperación que se pueda. No se necesitan víveres, por supuesto que se necesitan víveres, pero lo que más se necesita es materiales de construcción, se necesita gente que quiera ir a reconstruir las comunidades. Entonces por favor, tienen mis datos, están en la página de la Cámara de Diputados, en la Canietti también tienen mis datos. Cualquier persona que quiera cooperar, la verdad es que tanto mi estado como yo, como mi gente y como todos los mexicanos se los vamos a agradecer mucho. Perdón por tomar la palabra de esto, pero es sumamente importante. Un aplauso, por favor. No, bueno, pues realmente yo quería pedirles un aplauso para los panelistas, que tenemos una gran tarea, mucho trabajo. Somos solidarios, licenciadas, sin duda. Y gracias por el mensaje. Gracias a ustedes también. Gracias.